Muy bien, hermanos. Cuando nos hallamos en medio de las crisis, cuando los pensamientos se confunden y las emociones y los sentimientos se levantan de manera contraria, todo nuestro interior, hermanos, muchas veces se divide en direcciones distintas. No sabemos hacia dónde ir. Muchas veces nos paralizamos sintiendo una gran incertidumbre en nuestro corazón hacia lo que debemos hacer en el momento y también lo que tenemos que hacer en el tiempo futuro. Muchas veces no sabemos cómo clamar a Dios, cómo pedirle a Dios. Le hacemos muchas veces a Dios preguntas y parece no haber una contestación de parte de Dios. Buscamos una salida y no encontramos esa salida a nuestros problemas o a la situación que muchas veces estamos viviendo. Vivimos la tormenta inesperada muchas veces en el océano, como dirían algunos, de nuestra vida. Nuestra barca, que es la propia vida, el timón es nuestra voluntad muchas veces, y las olas y tempestad son las crisis que estamos enfrentando día con día, ya sea emocional o ya sea de una manera inesperada. Muchas veces esto nos dificulta ver precisamente la salida, el faro, aquel faro de luz que muchas veces quiere guiarnos, que nos quiere dirigir hacia un puerto seguro. En el capítulo 11, hemos hablado ya varias ocasiones de este capítulo 11, versículos 1 al 44 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 11, 1 al 44. No voy a leer todo el pasaje porque es muy extenso, pero usted y yo conocemos la historia precisamente de Marta, María, de Lázaro. La situación era una situación bastante difícil y vemos, si quiere buscarlo ahí, el capítulo 11 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole:
Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Vamos a orar. Queremos pedir tu dirección, Padre, en esta hora. Ayúdanos a comprender, a entender tu palabra, y en medio de todo dolor que pudiéramos estar enfrentando, situación por difícil que sea, podamos confiar en que tú estás con nosotros, en que tú nos amas, saber que tú eres un Dios que se compadece, Señor, que siente empatía por aquellos que están sufriendo y que están pasando por tiempos de verdad muy difíciles. Ayúdanos a entender esto, Padre, y que esto traiga consuelo a nuestra vida, traiga también una manera de pensar también de cómo consolar nosotros a aquellos que están sufriendo también de la manera que tú nos consuelas. Bendice este tiempo, gracias por tu palabra, y ayúdanos en esta hora a poder comprenderla y a practicarla en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dije que no lo íbamos a leer y terminé leyéndolo. ¿Por qué? Porque si no, muchos quizás no puedan entender todo el contexto de lo que se está hablando. Pero es interesante, hermanos. Este es un relato en el que nos muestra la Escritura que aquel verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros voluntariamente entró en un mundo de dolor. Se da cuenta que el Hijo de Dios entró en un mundo lleno de dolor, lleno de tristeza, muchas veces lleno de problemas. Él llega a nosotros en la misma hora en que tú y yo estamos pasando por momentos verdaderamente oscuros, momentos difíciles. Y Él está a nuestro lado, como lo vimos en el relato de María y de Marta. No nos presenta el pasaje de Juan un discurso sobre por qué sucede el sufrimiento o por qué viene el dolor o la tristeza. No nos dice nada, no nos dice siquiera el significado del dolor. Simplemente nos dice y nos llama la atención, hermano, que Jesús une sus lágrimas con aquellos que están sufriendo. Dice la Escritura ahí que Jesús, al verlas llorar, se conmovió, sintió dolor en su corazón. Por eso le he puesto a este sermón el día que Jesús lloró. Y me llamó la atención. El día que Jesús lloró. Encontramos entonces aquí consuelo, hermanos, un consuelo inesperado, una profunda comunión con Dios también. En este capítulo queremos centrarnos, o quiero centrarme más bien en lo que son las referencias en cuanto a las emociones que se están mostrando en este pasaje. Y la primera emoción que veo, hermanos, es una emoción que sobresale por todas o por cualquiera de las demás emociones, y es el amor. Si usted se da cuenta, Lázaro era de la aldea de Betania, dice la Escritura. Él enfermó, y lo primero que sus hermanas hicieron, María y Marta, lo que ellas pensaron hacer por amor a su hermano, fue llamar a aquel que podría ayudarles. Buscaron a Jesús, mandaron a decirle, si usted vio el versículo 1, le dijeron, Señor, vea, ¿qué dice el versículo 1? En versículo 3, perdón. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, vea, el que amas, al que amas está enfermo. Y como que es un poco extraño, ¿no? De repente empezar de esta manera.
después de todo, ¿no amaba Jesús realmente a todo el mundo? Él amaba a todas las personas, pero esto de ninguna manera, hermanos, implicaba que Él no pudiera tener amistades, que Él no pudiera tener un amor preferencial, valga la expresión, por aquellos que eran sus amigos, así como tú y yo lo tenemos. Jesús, en efecto, dice la Escritura, amaba a todo el mundo, pero Él tenía amigos, y esos amigos se llamaban María, Marta, y se llamaba Lázaro, según el pasaje que nos está mostrando. Para poder apreciar qué tan importante era Marta, María, Lázaro para Jesús, hagámonos esta simple respuesta. ¿Por qué Marta y María y Marta mandaron a llamar a Jesús? ¿Por qué no otra persona, hermanos? ¿Por qué? Se lo voy a poner más fácil a usted. Imagínense que usted tiene una emergencia a las 12 de la madrugada, 1 de la madrugada. Usted no sabe cómo solucionar esa emergencia. ¿A quién llamarías tú? ¿En quién pensarías primeramente? Sí, me van a decir a Dios, yo clamaría a Dios, excelente. Humanamente, ¿a quién buscarías? Aparte de más confianza, ¿qué buscarías? Dependiendo de la emergencia, obviamente, ¿no? Buscarías a la persona que tú sabes que te ama y que sin ninguna condición te va a ayudar. Estoy seguro de eso. Yo recuerdo en alguna ocasión mi carro me dejó tirado ahí, nunca lo hace el pobre, pero esa vez se le acabó la batería y yo pensé en un hermano. En el primero que se me vino a la mente supe que él me iba a ayudar y no me equivoqué, hermanos. En el momento que yo le hablé, oye, ¿cómo estás? Mira, tengo este problema. Acabo de llegar del trabajo, pastor, pero voy para donde tú estás. Y me ayudó, hermanos. Me ayudó. Porque sé que ese hermano nos amaba como familia. Me amaba como su pastor, como su amigo. Y entonces puedo pensar que Marta y María llamaron a Jesús porque ellas estaban convencidas, hermanos, que Jesús las amaba, que amaba precisamente a Lázaro. El que amas está enfermo. Es tremendo, hermano, la situación que ellos vivieron. Lo que ellas habían de alguna manera pensado era que Jesús iba a ir luego. Pero vemos que aún el amor de Jesús les hizo esperar. Hizo que Él pudiera detenerse unos cuantos días más y esperar. Uno pensaría, pues qué clase de amor es ese, ¿no? Que lejos de brindar la ayuda, la comprensión, lejos de poder ver en qué podemos ayudar, no hay ese tipo de ayuda. Dios tenía sus planes, Jesús tenía sus planes. 2 días después, Jesús estaba sin llegar todavía con Marta y María. Jesús les dijo a sus discípulos que tenían que ir precisamente a Judea a ver a Lázaro. Los discípulos sabían que no era conveniente. Le dicen, oye, acabamos de ir allá, casi te apedrean, y tú quieres regresar allá, ¿quieres que muramos de una vez? Pues vamos, si eso quieres, vamos. Sin embargo, Jesús se quedó más tiempo. Jesús instó diciendo, nuestro amigo Lázaro duerme. Jesús sabía que Lázaro ya había muerto. Quizás aún el lenguaje, hermano, la relación especial que tenía Jesús con Lázaro y las hermanas de el dormir, es precisamente no el dormir del sueño, sino realmente Jesús se estaba refiriendo a que él había muerto. Entonces podemos ver, ¿había amor? Sí había amor. Sin embargo, encontramos también una segunda emoción en este pasaje, y la emoción se llama desilusión. ¿Por qué desilusión? Hermano, cuando Jesús llega a Betania, Lázaro no estaba enfermo ya. Lázaro había muerto. Lázaro ya había partido de este mundo. Y las hermanas estaban celebrando lo que es el funeral. Estaban celebrando aquellos ritos tocante a la costumbre de los judíos de velar a sus muertos. Ellos muchas veces contrataban aquellas, ¿cómo llamarles? ¿Lloronas? ¿Cómo les llamaría a usted? Pero eran mujeres que se ponían a llorar ahí, a llorar y de veras, a clamar ahí como si fuera su familiar. Les pagaban por hacer eso. Era un oficio. Y estaban las mujeres ahí, pero estaba también Marta, María, sintiendo el dolor de saber que su hermano había partido. Y de saber que aunque ellas mandaron aviso a Jesús, de saber que aunque ellas le habían dicho, el que amas está enfermo, y Jesús no había llegado.
Jesús no llegó. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Desilusionado? Vea, cuando llega Jesús a la aldea, Marta se entera que Jesús estaba entrando a la aldea. Va, sale al encuentro de Jesús y no le dice gracias porque viniste. ¿Qué le dice? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Desilusión, hermanos. Muchas veces nosotros pensamos que por orar, muchas veces pensamos que por clamar a Dios, Dios va a hacer lo que nosotros pedimos. Pero hermano, Dios sabe lo que hace. Dios sabe los planes que Él tiene. Muchas veces no son nuestros planes. Por eso dice la Escritura que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Jesús tenía un plan mayor todavía para la vida de estas mujeres, como lo tiene muchas veces para ti, para mí, cuando enfrentamos problemas y no vemos una solución, cuando no vemos una salida. Ella dice, si tú hubieses estado, si hubieses tomado en cuenta nuestra petición, si hubieses venido antes, nuestro hermano seguiría con vida, pero ahora nuestro hermano está muerto. Jesús sabía que Lázaro había muerto. Y vea, ahí dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Dice, no me alegro de que hubiese muerto Lázaro, sino de que no hubiesen llegado cuando él estaba enfermo. Jesús tenía algo mucho mejor para Marta y María, y sobre todo para la gloria de Dios. Así que hay desilusión, hermano. ¿No te has sentido alguna vez desilusionado de Dios? Leí un libro que se llama Desilusión con Dios. Cuando yo leí el título dije, este hombre está orate, está mal. Sin embargo, quise dejar de leer el libro y vi las referencias. Había un escritor muy famoso, de mis preferidos, y él lo recomendaba, a Philip Yancey, más o menos es el apellido, no sé si esté bien la pronunciación, lo recomendaba. Entonces dije, si este hombre recomienda a este escritor es porque es bueno. Y empecé a leer el libro de principio a fin y la verdad, hermano, valía la pena. De cuántas personas, testimonio de cuántos hermanos en la fe se han sentido realmente desilusionados. ¿Sabe qué significa la palabra desilusión? Engaño. Muchas veces nos hemos sentido engañados, pero la realidad no es así, hermano. Dios nunca nos ha dejado. Aunque nosotros pensemos que Él no ha estado ahí, Él estaba ahí. ¿Cómo es que Jesús sabía que Lázaro había muerto? Cuando le mandaron a decir, Lázaro está enfermo, no está muerto, está enfermo. Y sin embargo Jesús conocía la situación. Dios conoce nuestra situación y muchas veces te puedes sentir así. Cuando mi madre estaba en el hospital, yo estaba orando por ella. Y créame, hermano, que si hubo alguna oración más sincera que yo he hecho es precisamente por mi madre. Oraba yo, Señor, sana a mi mamá, por favor, levántala de esta cama, que ella pueda salir de aquí, que podamos irnos a casa. Y sin embargo, hermano, a las 11 de la noche ella murió. Y yo me sentí desilusionado. Yo me sentí como que Dios me había engañado. Lo cierto, hermano, es que Dios nunca me prometió que iba a sanar a mi mamá, Yo me sentí así. Oré, sí oré, pero al fin y al cabo, hermano, Dios hace su voluntad y lo que es mejor, no para nosotros muchas veces, aunque sí está implícito. ¿Cómo te has sentido tú cuando oras, cuando clamas, incluso muchas veces ayunas y de repente no hay una respuesta como tú la esperas? Bueno, sabemos que Dios nos ama, eso es una seguridad, pero también muchas veces puede ser que la respuesta no llegue o que tarde más del tiempo que tú y yo pensamos, así como Marta y María pensaron, le llamamos en pocos días, en un día cuando mucho, Él podía estar ahí, pero no llegó, no lo hizo. Veo también una tercera emoción, hermanos, y son las lágrimas. Después de un breve intercambio de comentarios con Jesús, Marta vuelve a casa y le dice a María, el maestro está aquí, ven, te llama. Sin explicar
el por qué María salía del lugar. Ella se levantó solamente, salió al encuentro de Jesús. Los judíos que estaban ahí pensaron, va a llorar al sepulcro, va a llorar. Sin embargo, ella se encuentra con Jesús en el mismo lugar donde lo había dejado Marta. Y dice la Escritura ahí que ella llega, se arrodilla, se postra delante de Jesús y le dice las mismas palabras que Marta. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El dolor del corazón, hermanos, había opacado cualquier otra emoción. María repitió las mismas palabras que su hermana. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano estaría con vida, no habría muerto. Lo que sucedió a continuación, hermano, podría ser considerado la esencia para mí, no lo sé para ti, de todo el relato, Vea el versículo 32, por favor. Dice ahí, el versículo 32, 11:32, las mismas palabras. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla, ¿cómo estaba María? Llorando. Comentaba ayer en el funeral del abuelito de nuestra hermana Paola, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hermano, muchas cosas nos van a causar lágrimas, si no es que ya te las han causado, o te las siguen causando, no lo sé. Pero vemos aquí precisamente a María llorando. ¿Qué hizo Jesús? Vea, versículo 33. Dice ahí, también dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando. ¿Qué hace Jesús, hermanos? Se conmovió. Sintió lo mismo que ellos estaban sintiendo. Querido hermano, una manera en la que tú y yo podemos ministrar a aquellos que están sufriendo es sintiendo lo mismo que ellos están sintiendo. Quizás digas, yo no he perdido un familiar, no puedo sentir lo que ellos sientan, y tienes razón, pero puedes llorar con ellos por lo que ellos están llorando. La Biblia nos manda a hacer eso. Llorad con los que lloran. Gózate con los que se están gozando, pero llora con los que lloran. Jesús llora, hermano, y ese es un pasaje clave en la Escritura donde se nos muestra que el Hijo de Dios, hermano, Jesucristo, hecho hombre, también sentía lo que tú y yo sentimos. De hecho, es uno de los versículos más cortos, ¿no? Jesús lloró. ¿Ya se lo aprendieron? Muy rápido, ¿no? Jesús lloró. Muy rápido de aprender. Pero tiene mucha relevancia, hermano. El hecho de que Jesús haya llorado dice mucho. El Hijo de Dios sintiendo empatía, sintiendo lo mismo que los demás están sintiendo. Créame, hermano, me duele ver a Paola, me duele ver a nuestros hermanos sufriendo. Y a cada persona que tiene alguna situación, muchas veces las lágrimas se asoman y uno no puede más que llorar también. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Llega a donde está la tumba y Jesús empieza a llorar, hermanos. Jesús sabía que Él iba a resucitar a Lázaro, sí lo sabía. Sin embargo, Él llora, también mostrando su dolor. Juan describe con pocas palabras, pero de un modo inolvidable, el efecto que el dolor de las hermanas produjo precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él se conmovió. Hoy diríamos que el dolor de ellas le llegó, le pudo, ¿no? Así diríamos, no, hubieras visto, le pudo, le llegó, o sea, estuvo llorando al igual que ellas. Él permitió que lo que ellas sentían, hermano, entrara en su propio corazón. El llanto de Jesús no fue exactamente como el llanto a gran voz de las hermanas, posiblemente, o con los que estaban llorando juntamente con ellas. Es probable que el llanto de Jesús fuera un llanto suave, posiblemente, como alguien lo dijo, la suave lluvia de lágrimas. El corazón de Jesús sintió dolor por la familia, hermanos. Sintió dolor por Marta, por María, pero también sintió dolor por aquel que había partido, por Lázaro.
¿Y cómo no sentir ese dolor, hermano, si tú has perdido un familiar en el buen sentido? Perdido en el sentido de que no lo vas a ver aquí, pero lo vas a ver allá si fue creyente. Tú sabes a qué me refiero con esto. Y se siente un dolor, un vacío. Jesús sintió eso. Al punto que ahí en el versículo 36, vea, dijeron entonces los judíos, ¿qué? Mirad cómo le amaba. Era especial, era su amigo y había partido ya. Mirad cómo le amaba. Eran amigos muy queridos, hermanos. Y la pérdida de Lázaro también fue la pérdida para Jesús. Jesús preguntó, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde le pusieron? ¿Dónde está el sepulcro? Lo llevan al sepulcro. Juan cuenta que Jesús fue profundamente conmovido otra vez ahí. No solamente cuando ve a llorar a María, a Marta, sino cuando está en el sepulcro, otra vez se conmueve y vuelve a llorar. Juan nos cuenta que Jesús se conmovió una vez más. Vea el versículo 38, por favor. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús siente el dolor por aquellos que sufren y llora con aquellos que están llorando, hermanos. Muchas veces nos imaginamos a un Dios que tiene en control todas las cosas y que no siente absolutamente nada, pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que Jesús está a nuestro lado y que también siente lo que tú estás sintiendo en ese momento. Hay quienes han sugerido que las lágrimas de Jesús se debieron a la falta de fe que vio en la gente o en sus amigos, en Marta y María. No, precisamente. Yo creo que Jesús había visto ya incredulidad en muchas partes, hermanos, en mucha gente. Y esto no le asombraría. Durante el ministerio Jesús encontró a gente que tenía más fe que todavía aquellos que él esperaba que tuvieran fe, que era su pueblo. Sin embargo, hermanos, las lágrimas que corrían sobre el rostro de nuestro Señor Jesucristo nos demuestran cuán completamente Él experimentó la condición de ser humano. Él se dolió, como tú y yo lo hacemos muchas veces. ¿Sabe? Jesús llegó, para algunos dirían llegó tarde. No, él tenía su tiempo, hermanos. Nadie podía decirle a Jesús, hey, se te hizo tarde, mira. No, porque él tenía su propósito para hacerlo, para haber llegado tarde. Sin embargo, veo a Jesús estando junto a los que sufren, estando junto a ellos, para poder ayudarles, para poder compadecerse, para poder estar en el momento, por difícil que sea, junto a ellos. Damien de Veuster, 1840 al 89, fue a Hawái como misionero en 1864, en sustitución de su hermano. Su hermano quería ir como misionero, pero había enfermado de fiebre y de tifoidea. Después de 9 años de difícil trabajo misionero en una isla, Damien fue como voluntario a la isla de Molokai, donde los leprosos eran obligados a vivir allí. Allí trabajó como enfermero, constructor, doctor, constructor de féretros y cavador de tumbas. Incluso organizó la construcción de 2 orfanatos en la isla. Cada domingo que predicaba, él iniciaba sus sermones con las siguientes palabras: ustedes leprosos saben que Dios los ama. Un día, este hombre descubrió que él también había contraído la enfermedad de la lepra. El siguiente domingo, cuando él estaba al frente de la iglesia, él empezó de esta manera: nosotros, los leprosos, sabemos que Dios nos ama. La escena en la que Jesús, hermanos, aparece junto a la tumba de Lázaro es un vívido recuerdo de que Jesús experimentó la totalidad de la condición del ser humano. Él fue hombre. Él fue 100% humano y al mismo tiempo fue 100% Dios. Jesús entra entonces a nuestro mundo, hermano. Se da cuenta cómo el Hijo de Dios se hizo carne, dice la Escritura, vivió entre nosotros y vivió en un mundo nada de verdad agradable.
con sus sinsabores, con sus desaciertos, con dolor, con tristeza, con angustia, pero Él hizo la diferencia en la vida de muchas personas, así como lo puede hacer en nuestra vida. Nadie más. ¿A quién acudir? ¿A quién ir? Jesús entra entonces a este mundo. Él siente nuestro dolor y llora nuestras lágrimas también. Todo para darnos un solo mensaje. ¿Sabe cuál es el mensaje que Él nos trae el día de hoy? Dios te ama. Dios te ama. Y Dios, a pesar de lo que tú estés pasando, Dios te ama. El Hijo del Hombre sintió ese dolor también en carne propia. Y el amor de Dios estuvo en Él y está con nosotros. Así que, hermano, creo que es un tiempo también para poder agradecerle a Dios, porque en todo momento podemos confiar, podemos estar seguros de que Él está con nosotros. Pero también es un tiempo en el que tú y yo podamos abrir nuestros ojos y consolar a aquellos que están sufriendo. Recuerdo aquel pasaje cuando dice la Escritura que Jesús, al ver a la multitud, tuvo compasión de ellos, porque vio la condición en la que estaba. Podemos ver un mundo, hermano, en este momento desesperado. Vemos a un mundo con falta de amor, con falta de propósito, con dudas. Hay muchas dudas. La duda de que si te vacunas, no te vacunas, si es bueno o es malo. Hermano, hubo conferencias en la convención, 2 médicos certificados nos dijeron, hermanos, vacúnense. Pero muchos tendrán sus reservas y está bien, a nadie nos podemos obligar. Lo cierto es que estamos en un mundo que necesita este mismo mensaje. Dios les ama y nosotros tenemos que dar ese mensaje. Si hay que llorar con los que lloran, hermano, aquí está mi hombro para que lloren. Y yo quiero apoyarme en aquellos que lloran para poder sentir esa empatía y ese dolor, pero también poder transmitirles este mensaje. Dios les ama. Cuando tú y yo nos sintamos cuestionando o en la situación de cuestionar realmente el amor de Dios, hermano, recuerda solamente una escena. Cristo murió por ti. Y no hay amor más grande que ese, hermanos. Cuando tú te sientas como decepcionado, como Marta y María, cuando tú te sientas que Dios no te escuchó, cuando te sientas que Dios no está a tu lado, cuando sientas que Él te ha defraudado, solamente recuerda el gran amor que Él tiene por ti, al punto de ir a la cruz del Calvario y morir y sufrir por tu pecado y el mío. Así que Dios está con nosotros y Él nos ama y podemos estar agradecidos con Dios por ello. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por este tiempo. Cuántas lágrimas, cuánta tristeza vemos en el mundo hoy, Señor, y vemos en familia y vemos en personas cercanas a nosotros. Y quisiéramos que esto pudiera cambiar, Señor, pero entendemos que la muerte es irreversible. En el caso de Lázaro, Señor, tú hiciste la diferencia al resucitarle, pero entendemos que él posteriormente volvió a morir. Sin embargo, en el momento fue un milagro, Señor, fue una bendición para sus hermanas ver a su hermano nuevamente con vida. Y Padre, Jesús hizo la diferencia ahí, como lo sigue haciendo en la vida de muchas personas. Quisiéramos llevar este mensaje a todo el mundo, Señor, y debemos llevarlo, que tú amas a todos, que tú les amas, no importando, Señor, lo que hayan hecho. Sabemos que el pecado les separa, eso es una realidad, pero sabemos que tú tienes ese amor para perdonar si ellos se arrepienten y vienen delante de ti. Así que gracias, Padre, porque aún en medio de nuestras pruebas, luchas, podemos sentir tu presencia. Podemos sentir a Jesús en nuestra vida, tu Espíritu Santo consolando, confortando, ayudándonos. Una vez más, ayuda a los que están sufriendo, a los que están enfermos, a los que no han podido sanar en este tiempo. Sé con ellos, mostrando tu poder, tu misericordia. Señor, si en medio de esta situación tú has de permitir ese silencio tuyo o esa espera, Señor, que muchas veces nos inquieta y nos hace precisamente muchas veces dudar de ti. De esa espera, Señor, entendemos que hay algo mejor, como lo hubo para Marta, María, Marta, Señor. Hubo una espera, pero también hubo un final feliz. Al ver a su hermano resucitado, al verlo, Señor, salir de aquella tumba, al verlo, Señor, libre de toda muerte en ese momento. Señor, qué gran privilegio para ellas, pero también para Lázaro. Jesús hace la diferencia. Y Él nos ama
y Él nos mostró que tú nos amas. Así que, Padre, entendemos que en momentos de dolor, de tristeza, podemos acudir a ti, porque tú nunca nos vas a fallar. Gracias por este tiempo. Ayuda a mis hermanos, Padre. Ayuda a aquellos que están pasando por momentos de verdad difíciles. Sea enfermedad, sea economía, sea la partida de un familiar, sea, Padre, enfermedad, no lo sé, pero tú sí lo sabes. Ayúdales en este tiempo, que puedan sentirte cerca y que puedan sentir tu amor. Gracias porque tú estás aquí, porque nos oyes, porque nos amas y porque en medio de todas las circunstancias, Padre, tú te haces presente. Gracias a ti. En el nombre de Jesús, recibe la gloria en esta tarde y cada día. Amén.